La mayoría de las personas no le dan importancia al sistema operativo que lleva su ordenador. La gente lo compra y con que arranque y le deje acceder a sus programas de siempre les es suficiente. Pero como la gente que ve a mi no forma parte de este grupo, pensé en hacer este vídeo. Que por cierto, suscríbete y quédate hasta el final del vídeo que os tengo que decir algo importante. Los sistemas operativos que suelen venir instalados en un ordenador que compras en una tienda informática normal y corriente suelen ser Windows, macOS y de manera mucho menos usual alguna distribución Linux como Debian o como Ubuntu. Pero como digo, de manera mucho menos normal. Pero fuera de estos tres hay muchos más sistemas operativos, fáciles, difíciles, para usos generales, específicos. En el canal ya vimos TempleOS, un sistema hecho completamente por una sola persona que tenía una interfaz bastante curiosa. En el vídeo de hoy vamos a ver algunos que en sí no tienen demasiado sentido para usarlos en el día a día, pero que es curioso echarles un ojo, así que vamos a probarlos. El primero que veremos en este vídeo es CollapsOS. Este es un sistema operativo de código abierto construido específicamente para su uso durante tiempos de apocalipsis. Entonces, en los búnkeres de los supervivientes se necesitaría un sistema operativo que sea capaz de trabajar en condiciones pésimas. De ahí que la parte central de CollapsOS pese solo 5 KB y que cuente con un núcleo Z80, que más que ordenadores es propio de calculadoras. Por ahora el proyecto lo podemos encontrar en GitHub para descargarlo y también podemos probarlo dentro del navegador, así que sin más vamos a probarlo. Vale, y como veis aquí lo tenemos, estamos corriendo dentro del navegador porque esto lo podemos emular. He intentado instalarlo en una máquina virtual pero no he podido, así que nada, lo tenemos aquí porque me estoy intentando leer la documentación de esto, pero es una locura como podéis ver, la verdad es que apenas entiendo nada. Lo único que he entendido es que tenemos el comando fls para listar todos los archivos que tenemos dentro del sistema operativo y como veis tarda bastante. Aquí tenemos unos cuantos comandos que la verdad es que no entiendo muy bien qué es lo que hacen, porque por ejemplo si ponemos zmake, supongo que hay que ponerle algún comando más para que haga algo, porque... Y luego también podemos hacer operaciones matemáticas, poniendo aquí por ejemplo un 4, un 2, luego la suma y un punto. Bueno, esto ayer antes funcionaba, no sé qué narices pasa, este sistema operativo es infernal. No me extraña que haya un apocalipsis en el mundo si tienen que usar este sistema operativo para todo, así que vamos a pasar al siguiente y ya está. Al igual que TempleOS, Bisopsys es otro sistema operativo creado por una única persona, que se propuso crear su propio sistema operativo de la nada en 1997. Este sintió curiosidad tras asistir a un curso de informática centrado en sistemas operativos, por lo que decidió crear el suyo propio. Se dice que estuvo un año entero para llegar a conseguir poner un Hello World, pero a partir de ahí construyó un montón de módulos y funciones diferentes, incluyendo controladores de hardware, interfaz gráfica y demás cosas. Realmente es un sistema bastante básico, pero hay que recordar que está hecho por una única persona. Además, este no es tan esotérico como TempleOS, es bastante más normal. Vale, aquí tenemos este sistema que, por cierto, no me deja poner la pantalla completa, así que lo vamos a tener que ver así. Y este ya es algo más completo, y aunque haya sido creado por una sola persona, tenemos aquí unas cuantas cosas. Bueno, tenemos aquí el disco, el CD de instalación, ya que no lo hemos instalado, sino que lo estamos ejecutando en live, pero vamos, es lo mismo, lo único es que no podemos crear archivos ni ejecutar nada. Pero bueno, por lo demás... Vale, aquí tenemos los archivos y aquí tenemos unos cuantos programas. Que por cierto, como veis, el sistema operativo está prácticamente al completo en español, porque bueno, aquí tenemos Administration, Programs, pero luego sí que tenemos editor de imágenes y tal, minas. Tenemos aquí en Administration, tenemos como una especie de configuración de todo. Administrador de programas, esto es como una especie de... no me sale el nombre, administrador de tareas, ¿no? Tenemos unas cuantas cosas. Aquí tenemos el tema de la red y tal. En programas tenemos internet, si no me equivoco, pero lo estuve probando yo por mi cuenta y como que no me dejaba. Y luego tenemos la línea de comandos, que no sé si está basada en Linux o en Windows, porque lee ambos comandos. Por ejemplo, si ponemos ls nos dice los archivos que tenemos aquí, pero si ponemos dir también nos deja, así que nada, ya hemos hecho un poco de ruta por este sistema operativo, así que vamos a pasar al siguiente. Y el siguiente es PonyOS, un sistema operativo construido desde cero con temática de My Little Pony. Sus creadores niegan que sea un sistema Linux, sino que está construido sobre otro sistema operativo muy extraño, Toaru, y al igual que su base, PonyOS cuenta con soporte para varios programas, utilidades de código abierto, así como un gestor de ventanas para multimedia, además de que obviamente hay ponies por todas partes. Bueno, sin más, vamos a verlo. Vale, pues aquí lo tenemos, como veis PonyOS, nos dan como una especie de bienvenida, un tutorial. Vamos a darle a siguiente, a ver...
Vamos a quitar esto. Como veis, carga un poco lento todo. Como veis, tarda bastante en cargar. Nos dice que podemos instalar paquetes con este comando y también podemos instalar algunos juegos con este comando también. Tenemos Doom y Quake, parece, vamos a ver. Bueno, no me deja instalarlo, claro, porque no lo tengo instalado, creo que es por eso. Supongo que en live no puedo instalar nada. Pero bueno, realmente tampoco tiene mucho más, es un sistema operativo normal y corriente. Bueno, un poco raro el tema de las animaciones y tal, pero bueno, lo importante es que hay ponies. Ajustes de red, calendario... Mira, el reloj también es de My Little Pony. Tenemos una calculadora, ¿será de My Little Pony? ¿Veremos? No, es una calculadora normal y corriente. Por eso, como digo, realmente han cogido el sistema operativo ese raro que os he dicho antes, le han puesto un fondo de pantalla de My Little Pony, un tema rosa a los archivos y al explorador y ya está. Realmente tampoco tiene mucho más. Así que, sin más, vamos a ir a ver el siguiente y quizás el más interesante de todos. Red Star OS es el sistema operativo que utilizan en Corea del Norte, ya que en este país no son mucho de dejar entrar a otras empresas y crear software, por lo que decidieron crear su propio sistema operativo, aunque este tiene base en Linux, y fue desarrollado en el centro de informática del país. Red Star también incluye numerosas características poco amigables para el usuario, como un sistema de marca de agua que etiqueta todos los archivos con el número de serie único de la instalación para que puedan ser rastreados, y un sistema de rastreo del servicio secreto coreano. Vamos, un sistema que todo el mundo querría tener en su ordenador, y es por eso que nosotros vamos a instalarlo también. Y bueno, aquí se está abriendo, como veis. Aquí tenemos como el logo este de carga que tiene también macOS, y es que realmente el sistema operativo se parece bastante a macOS, y es que se sabe que a los coreanos les gusta bastante el sistema operativo de Apple, aunque pueda parecer irónico. También os comenté por Instagram que al intentar instalar este sistema operativo se me metió un virus en el ordenador. Vamos, la ISO me la detectó como virus, lo que pasa es que luego lo dejé aquí instalado para hacer el vídeo, también os digo. En cuanto haga este vídeo lo voy a borrar porque, no sé, me resultó un poco raro. No sé si esto hay alguna forma de ponerlo en inglés, aunque sea. Voy a intentar abrir una terminal. Bueno, pues como veis es una distribución Linux normal, lo único es que está todo en coreano. Creo que se puede poner en inglés, pero yo no lo he conseguido, vamos, no me ha dejado. Como veis tenemos este dock de aquí muy parecido a macOS también, como os he dicho de la barra de carga también. Es todo bastante parecido a macOS, lo que pasa es que es el Linux. Por ejemplo, creo que esto es un navegador, vamos a ver. El tema con Corea es que ellos no tienen internet, es más bien una intranet, por lo que sí que es cierto que tenemos un navegador, pero creo que nos lleva como una página de Corea del Norte bastante rara. Si no estamos conectados en Corea del Norte no nos deja entrar, o eso creo. Como no hay VPNs en Corea del Norte, por razones obvias no vamos a poder probar esto. Vale, aquí tenemos como unos cuantos programas, no sé. A ver, también es que es un poco complicado navegar por un sistema en el cual no entiendes absolutamente nada. La verdad es que este sistema operativo podría darnos para un vídeo entero, ya poniéndolo en inglés y todo el tema, así podríamos explorar un poco más. Y podemos mirarlo, pero por ahora pues esto es, realmente no tiene mucho más. A ver, realmente llegamos a los 50.000 suscriptores hace más de un mes, pero bueno, no me había pasado por aquí para agradecer y todo eso. Puse una publicación en YouTube, pero no sé, no es lo mismo. Además, tampoco la vio mucha gente. Supongo que ahora el objetivo será llegar a los 100.000 suscriptores antes de final de año, lo cual veo complicado, pero no sé, depende de vosotros, así que ya sabéis, suscribiros aquí abajo. Y bueno, pues no sé qué más, a ver, tampoco me apetecía hacer un vídeo completo dando las gracias y todo eso, ya que tampoco había enseñado nunca la cara y no me apetecía hacer un vídeo entero con mi cara, no sé, sería un poco raro. Por eso, nada más, podéis seguirme por Twitter y por Instagram, que voy poniendo cosas por ahí de vez en cuando. Y nada más, eso es todo, nos vemos en el siguiente vídeo.